En las últimas semanas, el gobierno del presidente José Antonio Kast puso en alerta a los defensores de derechos humanos por anuncios de recortes a sitios de memoria, la liberación del ex militar César Manríquez y declaraciones de José Antonio Kast respecto a que el país sería sorprendido con una futura propuesta de reconciliación nacional. Las señales han generado inquietud en organizaciones de derechos humanos y agrupaciones de memoria histórica, que advierte un cambio profundo en la relación del Estado con las políticas de verdad, justicia y reparación construida durante décadas. Todo esto ocurre además en un contexto donde el pinochetismo vuelve a aparecer con mayor visibilidad en sectores políticos y en parte del debate público también, reabriendo preguntas sobre cómo Chile hoy procesa su pasado reciente y qué riesgos implica entonces relativizar violaciones a los derechos humanos. Hoy conversamos con Álvaro Ahumada, presidente de la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Álvaro, partamos por lo inmediato. ¿Cómo reciben desde Villa Grimaldi los recortes impulsados por el gobierno? A ver, acá hay varios temas que son distintos y a mí no me gustaría que se confundieran. Villa Grimaldi en este momento está pasando por una situación bastante engorrosa, casi kafkiana, podríamos decir, porque los fondos que no han sido otorgados por el Estado, que forman parte de la Ley de Presupuesto 2026, aún a 5 meses ya de iniciado el año, no nos han sido entregados. Y por lo tanto, ahí estamos viviendo una circunstancia que es bastante compleja desde el punto de vista de cómo la corporación puede cumplir con su misión, que es justamente poder llevar los temas de memoria a la sociedad y poder educar en derechos humanos fundamentalmente a las personas jóvenes que a nosotros nos interesan, básicamente. Por lo tanto, bueno, es una preocupación que nos tiene hoy día abocados a ese tema, es decir, cómo podemos lograr que las instituciones del Estado, en este caso, la Contraloría General de la República y el Servicio Nacional de Patrimonio Cultural, que es el organismo que administra los fondos que el Estado nos entrega, se pongan de acuerdo, porque entendemos ahí que a lo mejor hay problemas de comunicación que ha significado que a este momento hayamos firmado 4 convenios y todavía no recibimos los recursos del caso. Eso para nosotros es un tema grave que tiene que ver cómo los organismos del Estado no son capaces de actuar de manera oportuna y con sentido de urgencia ante un organismo como nosotros, que llevamos 4 meses y 15 o 13 días sin recibir los recursos que la ley del presupuesto así lo señala. ¿Y esto ha pasado antes? ¿O ustedes lo ven como una señal política del gobierno de hoy día de José Antonio Kast? No, esto no ha pasado nunca. No ha pasado nunca. Nuestra corporación recibe fondos del Estado ya casi 20 años. No hemos tenido nunca un problema que implique alguna observación respecto a cómo hacemos el uso de nuestros fondos y por lo tanto hacemos las rendiciones que corresponden y no hemos tenido ninguna dificultad que haga suponer que hoy día pudieran haber alguna consideración especial respecto a lo que nosotros hacemos habitualmente. Nosotros queremos centrar esto respecto a nuestro caso, en 2 instituciones. El Servicio Nacional de Patrimonio Cultural, que es que administra fondos, y la Contraloría General de la República, que es un organismo independiente del Estado. Y por lo tanto, ese es un dato, ¿ya? El gobierno, respecto de nosotros, de esto, ha dicho, así lo ha expresado el subsecretario de Derechos Humanos, que los recursos están, que no hay problema en entregar lo que el presupuesto 2026 señala. De modo tal que yo centraría el punto que tiene que ver con nuestra corporación, básicamente, en lo que está sucediendo en estas instituciones del Estado que no cumplen a nuestro juicio su rol de manera oportuna y oportuna. ¿Y qué dicen desde la Contraloría por el retraso de la entrega de recursos? Eso sería muy interesante poder conocerlo. Nosotros no entendemos cómo un convenio va y viene. Suponemos que la Contraloría, que entre paréntesis, debe cumplir este rol. Nosotros no estamos cuestionando el rol de la Contraloría, ni mucho menos en el uso de los recursos públicos. Pero claramente acá hay, no sé si un exceso hay que atribuirlo, pero no es posible. No es posible que, en nuestro caso, después de firmado un convenio que va y viene ya por 4ª vez, aún no recibamos los recursos del Estado. Sé que vas a preguntar qué ha pasado en otros casos. Efectivamente, hubo retrasos para todos los sitios de memoria al inicio de
de este gobierno. Nosotros podemos intuir que el traspaso de gobierno puede generar algún tipo de circunstancias que atrasen, pero bueno, pero el resto de organismos de memoria que reciben recursos del Estado lo han recibido en 2026. Por lo tanto, no podría ser distinta nuestra situación. Nosotros, por lo tanto, ahí no hay un punto respecto a qué está sucediendo con eso. Otro caso es, y distinto, ya, lo que nosotros podemos suponer en el sentido de si esto pudiera ser parte de algún problema mayor en el sentido de poder ir recortando recursos a los sitios de memoria. En fin, no tenemos antecedentes suficientes como para afirmar aquello, y sin embargo queremos ser bien respetuosos respecto de cómo funcionan las instituciones del Estado, pero aquí hay algo que nos molesta. ¿Ya? Ayer fuimos a la Comisión de Derechos Humanos del Senado, donde expusimos esta situación, y bueno, encontramos ahí el acuerdo de aquel órgano del Estado en el sentido de oficiar a la Contraloría de modo tal de poder tener la información respecto de qué es lo que está sucediendo en este caso. ¿No? ¿Y qué impactos concretos tiene esta decisión para espacios como Villa Grimaldi? ¿Cuál es su trabajo diario tal vez para que la gente lo entienda? El impacto es enorme, es enorme. Nosotros somos un sitio de memoria, que a la vez es un museo de memoria que guarda allí vestigios de lo que fue la actividad represiva de la dictadura civil-militar de Pinochet durante los años básicamente 74 a 78. De allí desaparecieron 241 personas, hombres y mujeres, luchadores sociales de este país, que fueron desaparecidos o ejecutados en algunos casos. Por lo tanto, nuestra misión es poder traer al presente aquellas circunstancias, poder recibir, como recibimos anualmente, a muchas personas que vienen a informarse sobre lo que allí sucedió. Pero tan importante como eso es el hecho de poder educar a las nuevas generaciones respecto a lo que es el respeto a los derechos humanos y lo que es la vida en una sociedad democrática, de modo tal de que podamos ir cambiando o ayudando a cambiar el switch respecto de qué es lo deseable en una sociedad, cuáles son aquellos derechos que son inviolables de las personas, cómo podemos respetar lo que la Declaración Universal de las Naciones Unidas señala respecto a los derechos que tienen que ver básicamente con el derecho a la vida, que afectaron a muchos ciudadanos en este país, pero también el derecho a la vivienda, el derecho a la educación, el derecho a la salud, etc. Todo eso forma parte de nuestro bagaje educativo y pedagógico, y creemos que aquello obviamente se resiente porque nuestros trabajadores y trabajadoras no tienen las dificultades para recibir sus emolumentos salariales, en fin. Por lo tanto, eso nos obliga además a tomar medidas de urgencia, cómo pagamos los servicios básicos, la luz, el agua, etcétera, cómo hacemos todo lo posible para no cerrar el sitio. Porque una decisión pudiera hacer eso, cerramos el sitio, pero ¿es eso lo deseable? ¿Eso es lo que queremos? ¿Estamos dispuestos a ceder un derecho que tenemos, en el sentido de entregar memoria y pedagogía en derechos humanos a la sociedad? Y estamos resistiendo en ese sentido en mantener el sitio en funcionamiento. Quiero preguntarle también por la liberación de César Manríquez. ¿Cómo fue recibida esta noticia por las organizaciones de derechos humanos? Puedo hablar por la nuestra, pero obviamente que no es una noticia que nos parezca aceptable, dadas las condiciones en que aquel represor es dejado en libertad. Podemos atender al hecho de que tiene 95 años, podemos atender al hecho, digamos, que puede estar enfermo de alguna patología muy discapacitante, pero aquel señor nunca se arrepintió de lo que había hecho. Nunca entregó elementos que pudieran a uno suponer que estaba ayudando a que la situación de los desaparecidos pudiera ser resuelta. Entonces, si no hay arrepentimiento, no hay reconocimiento de hechos, no hay colaboración con la justicia, obviamente que en nuestro juicio no califica para ese tipo de circunstancias que permitan atenuar lo que es su pasantía en la cárcel. ¿Y ustedes están preocupados por una eventual flexibilización en materia de condenas vinculadas a violaciones de derechos humanos? Absolutamente. Es parte de nuestra preocupación, es parte de nuestras luchas que tendremos que seguir dando una vez que solucionemos el problema central que tenemos hoy día. Pero obviamente que esto es algo que debe preocupar no solamente a los sitios de memoria, sino a la sociedad en general. Es decir, cómo somos capaces de ir construyendo nuevos destinos para nuestros países
y si no logramos solucionar estas heridas, que son heridas abiertas, que no cicatrizan y que son necesario poder enmendar de modo tal de poder construir sociedades sanas. Sí, usted hablaba sobre eso y el presidente Kast dijo hace algunas semanas que sorprendería al país con una propuesta de reconciliación. ¿Cómo interpreta usted esas declaraciones? ¿Qué es sorprender en materia en este tipo de temas? No podría interpretar lo que quiere decir el presidente Kast con sorprendernos. No podría aventurar un juicio sin tener mayor antecedente respecto a lo que él quiso decir. Y en base a las señales políticas que ha dado en esta materia. Las señales políticas son las que hemos estado viendo, que una puede ser esta, la que acabamos de comentar respecto a la liberación de criminales de lesa humanidad. Otra podría ser el descabezar todo lo que fue el programa Derechos Humanos que tenía a su cargo tenía a su cargo el plan de búsqueda. Otra podría ser el lentecer todos los procesos que pudieran culminar con lo que nosotros estamos, por lo cual estamos bregando, que es que existe una ley de sitios de memoria que permita que los financiamientos con que cuenta el Estado para desarrollar estas actividades se entreguen normalmente y no tengamos que estar sujetos a las discusiones presupuestarias que se dan año a año, ¿ya? En que la memoria es como una moneda de cambio, o sea, somos parte ahí de la negociación general, ¿ya? Y que nos van a quitar, que nos agreguen, que nos quiten, que nos agreguen. Eso, digamos, debería solucionarse una vez por todas a partir de una ley de sitios de memoria. Lo que nos ha dicho el subsecretario de Derechos Humanos a cargo de estas tareas es que no va a haber retraso en el plan de búsqueda, que la circunstancia que se significó despedir ahí a 3 personas encargadas no implican que van a haber retrasos, que va a velar por que se pueda concretar la ley de sitio de memoria, que han renovado la urgencia para que esto se trate en el Parlamento. Yo prefiero quedarme con esa información, que es lo que se me ha entregado directamente. Entonces y espero usted no que ve... aquello, no, espero que aquello suceda, que efectivamente suceda. ¿Ya? Porque si no, significaría un gran retroceso para todo lo que se ha avanzado durante todos estos años desde el punto de vista de los familiares de detenidos desaparecidos, los familiares de ejecutados y todos los organismos que hacemos memoria en este país. ¿Ya? Entonces, ¿usted no ve un intento de reconfigurar el relato histórico sobre la dictadura? La reconfiguración del relato histórico de la dictadura no es un intento de ahora. Es un intento de hace bastante tiempo. Acá hay sectores en la política, no solamente nacional, sino en la política internacional, que buscan buscar nuevos relatos que permitan explicar lo que ha sucedido. O sea, no sería una novedad para nosotros que aquello fuera parte de una política distinta. O sea, el negacionismo es parte de todo un desarrollo ideológico que tiene la ultraderecha, no solamente en Chile y en el mundo, y es lo que tendremos que enfrentar a partir del debate cultural e ideológico, claramente. Durante estos días también se conoció la reapertura de la investigación por la muerte de José Toá en dictadura. ¿Qué le parece a usted? Los querellantes insisten en que fue asesinado. En mi opinión fue asesinado. Esa es la opinión que yo puedo tener como una persona, digamos, que observa los hechos, que fue también parte de lo que de lo que sucedió desde el punto de vista represivo en aquellos tiempos, y no me extrañaría que así fuera. No tengo antecedentes que me permitan afirmarlo, pero claramente aquello parece, ¿ya? Evidentemente que fue un asesinato. ¿Qué tan relevante es este caso, el de José Toá? ¿En qué sentido? Para justamente establecer verdad y justicia. José Toá ocupaba un cargo muy importante. Sí, por supuesto, sí, fue ministro de Interior del fue ministro del gobierno Interior del de presidente presidente Allende, Allende, por lo tanto, un exactamente. cargo muy relevante y desde esa perspectiva también un cargo sobre el cual la dictadura pudiera haber querido causar un daño, como efectivamente lo hicieron en el caso de Orlando Letelier, como lo trataron de hacer en el caso de Bernardo Leighton, como lo hicieron, digamos, en fin, en otros casos. No es raro que aquello haya sucedido. Por eso, cuando se dice y se afirma, a mí me parece que es coherente con lo que fue el actuar de la dictadura en aquellos años. Hablemos un poco sobre el pinochetismo hoy. Ujú. Quiero ir a una discusión un poco más amplia. ¿Qué significa hoy el pinochetismo en Chile? ¿Usted ve que se está resurgiendo la figura de Pinochet en algunos sectores de la política chilena? No, a ver, no podría afirmar aquello. No sé si es la figura de Pinochet. Aquí lo que se está resurgiendo es una ultraderecha fuerte,
con contenido ideológico, con bagaje, digamos, cultural que se asienta en lo que es el surgimiento de otras derechas en el mundo, las derechas estas más asentadas en el siglo XXI, que buscan dejar atrás todo lo que ha sido la derecha tradicional y la forma de accionar política de aquellas derechas, y que va configurando una fuerza que intenta ser hegemónica y que básicamente tiene sus antecedentes en el pinochetismo, en las dictaduras militares de Argentina, en las dictaduras militares de Brasil, en fin, en lo que fue el gobierno de Franco. Es decir, tienen allí todo un bagaje cultural e ideológico que forma parte de esta nueva concepción de cómo enfrentar lo que han sido los avances civilizatorios en todos los ámbitos, de derechos de mujeres, de disidencias sexuales, en fin. Claro, Por lo tanto, y le preguntaba porque Mm. justamente estamos viendo en pantalla a un diputado que utiliza una capa prusiana y que, claro, de alguna manera entonces trata de volver a resignificar o poner en la palestra la figura de Pinochet, algo que parecía que hasta hace un tiempo decirlo públicamente causaba vergüenza. O sea, algunos sectores políticos incluso ya se estaban distanciando de esta figura, pero hoy día parece que vuelve a tener sentido para algunas personas. O sea, no me extraña que en un gobierno del presidente Kast esto empiece tenga sentido para algunas personas. O sea, el presidente Kast es un admirador de lo que fue el gobierno militar, como ellos dicen, y por lo tanto no me extraña que eso pueda suceder. Estamos en este momento en un gobierno en que es hegemónico los sectores de la derecha, está renovada, por así decirlo, o la que no es cobarde, para decirlo en términos de lo que ellos señalan. Y bueno, eso es lo que tenemos. Mm. Eso es lo que logramos dejar que pasara, claramente. Y esta polarización política que estamos viviendo actual, ¿está afectando entonces a su juicio lo que es la memoria histórica de nuestro país? Lo que habíamos avanzado. Claro que le afecta, porque cuando el discurso del negacionismo, o sea, llega al gobierno, obviamente que le afecta. Obviamente, digamos, hay fuerzas allí que han logrado imponer una relectura de lo que ha sucedido en este país. Y que cuestiones que eran tan evidentes como el respeto a los derechos humanos hoy día puedan ser puestos en consideración, ¿ya? O que los crímenes de lesa humanidad, digamos, puedan ser, entre comillas, cambiados en lo que fueron sus penas originales por consideraciones de distinto tipo. En fin, es lo que tenemos. Y por lo tanto, aquello, hablo desde mi perspectiva de un organismo social, nosotros no somos una fuerza política, ni mucho menos, ni tenemos la fuerza para incidir en la sociedad, pero sí queremos ser parte de aquellas fuerzas culturales que entregan elementos para ayudar a entender mejor lo que son los procesos sociales. Y mirar hacia atrás, mirar lo que sucedió en este país durante los años de la dictadura de civiles y militares, claramente es un hecho que puede potenciar miradas del futuro y las miradas actuales. Se dice por ahí, o está en el Estadio Nacional muy bien refrendado, sin memoria no hay futuro. Y efectivamente así, claramente, ¿ya? Y si nosotros no somos capaces de generar condiciones para que eso se siga manteniendo, se hace más fácil para los organismos más retardatarios poder imponer sus ideas. Muchas gracias, Álvaro Ahumada, presidente de la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi, por haber estado con nosotros en Turno PM. Que esté muy bien. Muchas gracias a ustedes por la invitación.